vamos a presentar el ciclo La cohesión de la cultura europea a través de sus catedrales y es un ciclo que hemos elaborado sobre una propuesta anterior, pues 3 comisarios, Elías de Mateo, Rafael Martín Delgado y yo. Elías de Mateo tiene la palabra para presentar el ciclo. Buenas tardes, señora presidenta, señoras y señores académicos, señoras y señores. El pasado diciembre tuvimos la dicha de contemplar en televisión la ceremonia de reapertura y reconsagración, una vez restaurada, de la Catedral de Notre Dame. Aquel acto no solo recuperaba uno de los monumentos más emblemáticos de París, también se convertía en un símbolo de cómo Europa se reencontraba con uno de los edificios que habían configurado su tradición cultural y religiosa en el sentido más amplio de dichos términos. Al mismo tiempo, las obras ya muy avanzadas que van a consolidar y resolver definitivamente uno de sus graves problemas estructurales de nuestro primer templo aquí en Málaga, han llevado a esta Real Academia a plantearse en este año 2025 un ciclo de conferencias para reflexionar y dar a conocer algunos aspectos relacionados con las catedrales, uno de los elementos fundamentales tanto de la cristiandad como de nuestra propia cultura europea y occidental. Y pretendemos dar continuidad a esta iniciativa en años posteriores. Porque las catedrales no solo son los templos más relevantes de cada diócesis y de muchas ciudades. En ellos ejerce su ministerio y magisterio los obispos. Constituyen también una institución en sí misma y atesoran una enorme riqueza tanto artística en pintura, escultura, música y artes decorativas como cultural, me refiero al culto. Aunque en la actualidad se extienden por todo el mundo, en nuestro ámbito geográfico más próximo, Europa, constituyen con frecuencia el edificio más imponente y muchas veces uno de los más antiguos, admirados y queridos de nuestras ciudades. Durante la Edad Media, la mayoría de ellas se construyeron con aportaciones de sus habitantes. Se las consideraba un homenaje a Dios y un símbolo de una fe compartida, así como de la pujanza de los lugares donde se levantaron. Desde un punto de vista devocional, fomentaron y fomentan el culto al crucificado y a la Virgen María. La mayoría de ellas están puestas bajo una vocación mariana y en algunas ocasiones constituyeron el crisol de nuestras primeras universidades e inspiración para poetas, novelistas, dramaturgos y literatos en general. Pero además, su construcción en muchos casos representó en el pasado importantes desafíos tecnológicos, especialmente en lo referente a resolver cubiertas estables y duraderas de grandes dimensiones y elevada altura, con materiales tradicionales como la piedra, la madera y la pizarra. También contribuyeron a importantes avances en el trabajo de organeros, vidrieros y herreros. En Europa, las catedrales románicas, góticas, renacentistas, barrocas, neoclásicas, eclécticas y también las contemporáneas fueron y son depositarias de un rico ajuar patrimonio. En muchas ocasiones han sido escenario de acontecimientos de gran relevancia histórica. Constituyen una seña de identidad de la cristiandad y de la propia civilización occidental. Y su erección y multicentenaria trayectoria conforman un elemento básico en la forja del pensamiento paneuropeo y de una cultura común en nuestro continente. A lo largo de lo que queda del año 2025, en distintas conferencias dictadas por destacados especialistas, van a abordarse en esta tribuna aspectos tales como su simbolismo y relación con la ciudad que las alberga, su conservación a través de los planes directores, la importancia de la madera en su construcción, su riqueza litúrgica y cómo la arquitectura contemporánea ha afrontado su actualización. Antes de terminar, los que de ustedes no tengan, ahí tienen un programa de todo el ciclo completo de las catedrales para este año 2025. Y sin más, cedo la palabra a nuestra presidenta, que va a presentar a nuestro conferenciante de esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes. Para mí es un acto gozoso presentar
a Juan Antonio Sánchez López, por razones de amistad y cariño desde hace muchos años. Él fue alumno mío, hemos mantenido una amistad, la seguimos manteniendo y hemos trabajado juntos también, y es un gran especialista en arte barroco y un asiduo colaborador de esta casa. Es catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga, pero ha ejercido su docencia también en otros ámbitos y centros, porque hay otros aspectos docentes que justifican sobradamente también su presencia en este ciclo. Es profesor de Arqueología Sagrada y Arte Sacro en nuestro Seminario Conciliar Diocesano, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Pablo y el Centro Superior de Estudios Teológicos agregado a la Facultad de Teología de la Universidad de Loyola. Por encargo del Cabildo de la Catedral de Málaga y en colaboración con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, es también director y profesor responsable desde 2015 del curso de especialización La Catedral de Málaga, Templo, Monumento, Arquitectura, Símbolo y Patrimonio. Como asesor y colaborador de la Delegación Diocesana de Patrimonio, formó parte del comité científico de la exposición Pedro de Mena, Granadensis Malacae, promovida por AS Málaga y Palacio Episcopal en 2019. Entre 2013 y 2014 puso en marcha en calidad de codirector el Máster de Estudios Avanzados en Escultura Barroca para la Universidad Internacional de Andalucía. En su trayectoria profesional desarrolla progresiva y simultáneamente 6 líneas de investigación: historia y temas del arte de la Edad Moderna, iconografía, historia de la escultura, creación mediática y arte contemporáneo, estudios de género, historia del arte e innovación educativa. 6 vías muy diversas. Y con ello se contradice también a aquellos que lo tenían encasillado únicamente en el barroco, en el que por supuesto es el gran especialista. Estas líneas han permitido elaborar una producción científica centrada primeramente en el estudio de la iconografía y la escultura, con especial atención a la literatura artística, la arquitectura y las artes plásticas de los siglos de oro en España y del XVI al XVIII en Italia también. También la problemática histórico-arquitectónica de las catedrales, la pintura mural, la escultura pública y el monumento urbano y las formas simbólicas de la cultura renacentista y barroca. Muy diferente, pero destaca con notables publicaciones la línea Creación mediática y arte contemporáneo, centrada en el valor y puesta en uso de las imágenes en el arte actual, el videoclip y los mass media en el marco de la nueva cultura audiovisual. Ese interés por los estudios iconográficos en el seno de la cultura visual y el arte moderno se refleja en muy diversos trabajos sobre la remodelación de los temas clásicos en los medios de masa, la problemática del videoclip, la vida de las imágenes y su relación con los movimientos musicales, y también los estudios de género. Evidentemente, el fruto de sus investigaciones son sus numerosas publicaciones. No voy a citar sus muchos artículos y algunos libros, pero me voy a ceñir a libros y no todos. Me gusta citar, y los cito siempre, la monografía Muerte y Cofradías de Pasión en la Málaga del siglo XVIII, la imagen procesional del barroco y su proyección en las mentalidades. Porque ese libro fue el resultado de un trabajo de curso orientado por la profesora Pérez de Colosía, que tuvo la perspicacia de ver la profundidad y la excelencia del alumno e informó positivamente su publicación. Un libro que no ha perdido actualidad. También publicada su memoria de licenciatura, Historia de una utopía estética, el proyecto de tabernáculo para la Catedral de Málaga, que mereció el premio extraordinario de licenciatura del curso 89-90. Un trabajo magnífico que ha tenido secuelas y en una de las cuales me honro de haber colaborado. También su tesis doctoral, publicada bajo el título El alma de la madera, 5 siglos de iconografía y escultura procesional en Málaga, que fue premio extraordinario de doctorado en el curso 93-94. Y varias monografías como la dedicada a Zamarrilla y su patrimonio, La voz de las estatuas, Escultura, arte público y paisaje urbano de Málaga, un libro indiscutible que fecha y da autoría a todos los monumentos de Málaga,
Cesare Arbasia y la literatura artística del Renacimiento, en el que es coautor, y Statio Urbis, rito, ceremonia y estaciones de penitencia en la Catedral de Málaga. Igualmente es autor de diversos estudios específicos dedicados a escultores y pintores españoles e italianos, así como a las catedrales de Málaga, Córdoba y Almería. No cabe duda que estos trabajos son difusión de nuestro patrimonio, pero en el campo específico de la investigación y difusión del patrimonio ha participado en numerosos proyectos I+D y proyectos de excelencia. Además, la catalogación e inventario de los patrimonios culturales del Ayuntamiento de Málaga, de la Diputación Provincial y el Monasterio de Gracia de Vélez Málaga, habiendo colaborado asimismo en la catalogación de la Biblioteca Borrominiana de los Trinitarios Españoles en San Carlo alle Quattro Fontane en Roma y el montaje y puesta en valor del Museo de la Catedral de Málaga. Y continuando con la museografía, entre 1997 y 2013 fue director científico del Museo de Arte Sacro de la Abadía Cisterciense de Santa Ana, dedicado a la escultura del barroco y a la figura de Pedro de Mena. Esperemos que pronto se recupere este centro museístico. También en 1997 contribuyó al proyecto museográfico Montaje y Selección de Contenidos del Museo Catedralicio. Una experiencia muy particular, y sé que la disfrutó mucho, ha sido la de asesor científico en la National Gallery de Londres para la selección de contenidos de la exposición Lo Sagrado Hecho Real, pintura española y escultura entre 1600 y 1700, misión que también desempeñó en la muestra Málaga Moderna, siglo XVI, XVII y XVIII, organizada por el Vicerrectorado de Cultura de la Universidad de Málaga en 2011. Asimismo, es vocal de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, miembro de la Comisión Técnica Asesora del Museo de Málaga, académico correspondiente por la sección de Ciencias de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera y académico numerario de la Academia de Historia de la Iglesia de Andalucía. Su última colaboración con esta academia tuvo lugar a comienzos de marzo de este año para la presentación del libro que ha publicado junto con el profesor Lázaro Gila, también catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada y también especialista en escultura barroca. Pedro de Mena, 1628-88, un singular escultor andaluz del pleno barroco español. Y sin más, Juan Antonio, cambiamos de sitio. Bien, señora presidenta, señoras académicas, señores académicos, amigos y amigas. Antes que nada, pues por supuesto quiero comenzar mi intervención pues manifestando mi más profunda gratitud a esta insigne institución por el honor y la confianza que una vez más me dispensan para poder participar en sus siempre interesantes, sugestivas y fascinantes iniciativas en pro de la cultura y del saber en esta ciudad. Sobre todo también teniendo en cuenta de que este ciclo viene a ser tremendamente oportuno porque con él iniciamos el camino hacia el 29 de junio de 2028, en que se cumple el 5º centenario de la primera piedra de la Catedral de Málaga. Precisamente es tremendamente oportuno porque justamente este año de 2025 se cumple también el 5º centenario, concretamente el 28 de julio de aquel 1525, en el que el cardenal Cesare Riario, por entonces obispo de Málaga, a través de su provisor Bernardino de Contreras, manifestaba abiertamente la intención y la decisión de construir el magno edificio que justamente no es solamente un orgullo para esta ciudad, sino también para la historia de la arquitectura. Bien, como ustedes pueden comprobar por el título de la intervención, precisamente vamos a hacer un recorrido
a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, en torno a la significación de la catedral, que indiscutiblemente por los valores que suponen en todos los frentes, podemos decir que las catedrales son edificios e inmuebles poliédricos que son susceptibles de analizarse desde múltiples perspectivas, efectivamente desde una perspectiva, podríamos decir, endógena, son el epicentro sagrado en cuanto templo que congrega a la comunidad cristiana de una ciudad y, por extensión, de una diócesis. También, desde un punto de vista endogámico, es el epicentro hierocrático en cuanto imagen del poder religioso, es decir, y manifestación tangible del poder religioso, en este caso encarnado en la Iglesia, que también se materializa, se hace presente en la cabecera de la diócesis. Pero también es la imagen de la ciudad. Es decir, indiscutiblemente yo digo siempre que las catedrales son siempre un fiel reflejo de las ciudades que las construyen, porque obviamente las circunstancias que rodean la vida de una ciudad, sus dichas y desdichas, sus luces y sus sombras, sus sinsabores, sus triunfos, sus alegrías, sus penas, se ven reflejados de una u otra manera en la configuración, en la terminación, en los detalles, en todos los aspectos que en definitiva hace que las catedrales pues se conviertan o configuren la imagen icónica de las ciudades, o si ustedes prefieren, podríamos decir la postal. Es decir, definen idiosincrásicamente la postal de las ciudades, también suelen definir, a pesar de otras construcciones que quieren intrometerse, podemos decir en su hegemonía, el skyline de las ciudades y, por supuesto, pues también proclaman a los cuatro vientos lo que la ciudad quiere ser, quiere manifestar, quiere transmitir, en definitiva, al venderse, al manifestarse de cara al mundo. En este recorrido poliédrico que vamos a hacer en torno a la catedral y sus circunstancias, indiscutiblemente tenemos que partir, y casi podríamos decir de modo cronológico, por su condición de símbolo. Es decir, un símbolo que no solamente se hace presente, se hace tangible por la magnitud, evidentemente. Es decir, la catedral está unida intrínsecamente, casi consustancialmente, a la idea de grandeza, de magnificencia, de potencia visual en el paisaje urbano, como ustedes pueden ver en pantalla. Además de eso, y ante todo y gracias a eso, precisamente a esa potencia visual, la catedral consigue transmitir al mundo su imagen de símbolo precisamente relacionado con la propia etimología de su nombre. Es decir, tenemos que tener en cuenta que aunque la catedral la asociamos habitualmente a un edificio, desde un sentido canónico y una perspectiva estrictamente canónica, la catedral es un rango que se confiere a la Iglesia que alberga la cátedra, es decir, la sede desde la cual el obispo titular, es decir, la propia cátedra es una metáfora visual de la propia sede episcopal, como les digo, la Iglesia que alberga la cátedra desde la cual el obispo preside la asamblea, preside y participa de las funciones litúrgicas, es decir, evidentemente también con una magnificencia que va a asociar a las catedrales un esplendor inusitado de la liturgia y del culto. También la catedral es la iglesia desde la cual el obispo predica, administra los sacramentos y ejerce su ministerio, y también, por supuesto, la catedral se va a convertir en un epicentro festivo que va a congregar, digamos, las inquietudes, los anhelos, las expectativas de la ciudad en torno a las grandes celebraciones religiosas, que, como saben ustedes perfectamente, durante siglos estuvo capitalizada por la celebración de celebraciones, que no es otra que precisamente la festividad del Corpus Christi por encima de cualquier otra solemnidad litúrgica. Pero evidentemente para que la catedral consiga convertirse, es decir, exteriorizar, materializar esa grandeza, es indiscutible y es, digamos, imprescindible retrotraernos a los propios orígenes de la catedral, que están directamente vinculados al propio origen y a la propia configuración del espacio cristiano. Un espacio cristiano que desde el principio, como ahora les matizaré seguidamente, se va a configurar como un espacio-camino. Y un espacio-camino que en el caso de la catedral, es decir, de la iglesia sede de la cátedra episcopal, va a tener su punto de partida histórico en la primera de todas las catedrales del mundo. Es decir, la Basílica Patriarcal de San Juan de Letrán, que como ustedes ven en la imagen, es decir, se autotitula Sacrosanta Lateranensis Ecclesia,
Omnium orbis et orbis ecclesiarum mater et capus, es decir, sacrosanta Iglesia lateranense, madre y cabeza de las iglesias de la ciudad de Roma y del mundo. Esto precisamente viene a raíz del momento en el que el Papa San Silvestre, precisamente en el año 324, consagra la Basílica de San Juan de Letrán, en la que se ubica la primera cátedra del obispo de los obispos, es decir, del obispo de Roma. Y precisamente esa configuración, que ya desde el siglo IV, como ustedes están viendo, ya va a definir a esa primera catedral, va a marcar un punto, digamos, y aparte y un punto seguido, es decir, una inflexión sin precedentes en la configuración de todos los elementos simbólicos que van a converger a partir de ese momento en el primer templo de la diócesis. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que en esa primera catedral y por extensión en las demás iglesias, pero tomando como referencia las iglesias madres de las diócesis, se define plenamente el templo cristiano. Tengan ustedes en cuenta que el templo cristiano se configura, además, casi podemos afirmarlo categóricamente en cuestión de cronología, entre el año 313 y el año 380. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta que en el año 311 se promulga por parte del emperador Galerio el edicto de Nicomedia, que implica la visibilidad del cristianismo. 2 años después, en el 313, el emperador Constantino promulga el edicto de Milán, el famoso edicto de tolerancia, que es el camino digamos, irrefrenable para una ascensión del cristianismo que culminará en el 380 bajo el reinado del emperador Teodosio, cuando, en virtud del edicto de Tesalónica, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. A lo largo de este tiempo, teniendo en cuenta que la Basílica de San Juan de Letrán se consagra en el año 324, se define la esencia de la catedral y, digamos, el templo cristiano, por extensión, como un espacio-camino. ¿Y esto qué significa? Que efectivamente el cristianismo materializa en términos arquitectónicos su triple condición. En primer lugar, como religión cósmica, es decir, una religión que mira al cielo. En segundo lugar, como una religión interior, es decir, una religión eminentemente espiritual, con carisma espiritual. Y en tercer lugar, como una religión con vocación asamblearia, es decir, que se vive en comunidad, que vive en comunidad. Es decir, esto es particularmente importante porque justamente con estas ideas y en estos conceptos se va a ir configurando una concepción del espacio que además se va a ver reforzada simbólicamente cuando se apliquen y se materialicen en el plano arquitectónico las metáforas, valga la redundancia, arquitectónicas, constructivas, que contiene el propio Evangelio de San Juan. Y además, observen, también es muy interesante porque esas metáforas arquitectónicas están personalizadas en la figura clave del cristianismo, es decir, el mismo Cristo. Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la luz. Y, efectivamente, la catedral va a ser una plasmación tangible de la puerta, del camino y de la luz. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el cristiano entra por la puerta, cuando los fieles entran por la puerta, uno va al encuentro de la luz. Es decir, va al encuentro de la luz gradualmente, es decir, en tanto en cuanto el paso de los fieles hacia el altar es el símbolo del paso de las tinieblas hacia la luz. Una luz que adquiere toda su plenitud, adquiere toda su importancia, que concentra en el punto focal, el altar. El altar que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista litúrgico no tiene otra consideración que ser la presencia, la materialización de la presencia física de Cristo, es decir, Cristo es la piedra. Cristo es la piedra angular y, consecuentemente, eso conllevará, con el paso del tiempo, que precisamente cuando se ponga la primera piedra de una catedral, la primera piedra va a ser la a partir de la cual se abra de cimientos el altar y no por casualidad, precisamente por lo que estamos comentando, también la construcción de la catedral va a comenzar por la cabecera. Es decir, precisamente desde el propio corazón cósmico, místico, simbólico del templo. En este punto tiene también una particular importancia algo que muchas veces se olvida, como es la orientación ritual de la catedral. Por extensión de la Iglesia, pero preferentemente de las iglesias mayores. La Iglesia cristiana está orientada hacia el este, es decir, el este es precisamente la ubicación del altar
de la cabecera, precisamente porque en función de esa idea que les estoy comentando del espacio-camino, los fieles ingresan en la iglesia por el oeste, que es donde el sol se pone, es decir, donde el sol muere, y a través del camino de la nave de la iglesia hacia el altar van resucitando hasta llegar a la plenitud precisamente del lugar donde se verifica, donde se materializa la presencia efectiva de Cristo. Esta importancia del sol hay que tenerla en cuenta también porque efectivamente, como vamos a ir viendo, y sobre todo en determinados momentos de la historia de la arquitectura, el uso de la luz va a tener o va a establecer una íntima conexión, una íntima comunión con este planteamiento donde la luz física, es decir, la luz del sol físico, del astro, se va a ver reinterpretada poéticamente precisamente a través de la presencia de la luz metafísica, del sol en mayúsculas, del sol por excelencia, que no es otro que el Cristo Sol, es decir, sol. El Cristo es sol en la puerta, es el sol salutis, el sol de salvación o el sol de salud, el alfa, es el sol invictus, el sol victorioso, que nos permite avanzar a lo largo de la nave con un recorrido victorioso a través del camino desde las tinieblas a la luz, como les comentaba anteriormente, y finalmente en la cuenca del ábside, como ven en pantallas, en el ábside de la catedral, se manifiesta el Cristo Sol Justitiae, es decir, sol de justicia, es decir, que se concreta en el altar, es decir, el omega, el fin último, podríamos decir, de ese itinerario místico que la comunidad de fieles experimenta al andar por la Iglesia. Es interesante tener en cuenta también que en este proceso no podemos perder de vista el sincretismo que precisamente verifica, sincretismo y, ojo, también podríamos decir, utilizando un término muy moderno, apropiacionismo, tanto conceptual como iconográfico, que el cristianismo verifica con respecto, digamos, a la tradición de la mitología clásica, y más concretamente de la tradición romana, de la que se proclama directa y legítima heredera, es decir, de hecho también es el mismo contexto, romano y pagano, es decir, evidentemente es lógica esa confluencia y ese sincretismo en virtud del cual, pues precisamente Cristo va a asumir las características, los rasgos iconográficos, los atributos, incluso los epítetos de los dioses solares, de los dioses bienhechores del mundo clásico. Piensen ustedes, en Grecia una de las vocaciones de Apolo era Alexikakos, es decir, Salvador, es decir, precisamente, o bienhechor, es decir, algo que va a ser transferido a Cristo. De la misma manera, la propia configuración de la iconografía cristológica supone un apropiacionismo de los cánones del ideal atlético del mundo clásico que se reconvierte en el ideal heroico del humanismo cristiano. En virtud también de ese proceso, pues efectivamente la incorporación de los elementos solares son elementos consustanciales de la iconografía cristológica. Es decir, aquí pueden ver la comparativa entre una representación del Sol Invictus. Les recuerdo que precisamente el día de Navidad en el que se conmemora el nacimiento de Cristo era la fiesta pagana del Dies Natalis Solis Invicti, es decir, que precisamente se produce también esa convergencia y además esa asunción de los elementos solares, pues por ejemplo lo pueden ver ustedes también en el caso de la iconografía, cuando surge a finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, el atributo cristológico de las potencias, es decir, como, digamos, una derivación del nimbo crucífero medieval, donde los haces de luz que brotan de la cabeza de Cristo, pues son elementos visibles de sus potencias excepcionales de la memoria, entendimiento y voluntad, que, ojo, poseemos todos los hombres y mujeres, pero que evidentemente brillan de esa manera, con ese fulgor solar, tratándose del hombre perfecto, del hombre por excelencia, es decir, el personaje de Cristo. Es muy interesante tener en cuenta que las catedrales incorporan, es decir, no son solamente, no actúan solamente a base de sugerencias poéticas, también incorporan explícitamente estas cuestiones. Fíjense que aquí están viendo ustedes el sol rodeado por la corona de laurel de la inmortalidad, el sol con rostro humano, que el obispo franciscano Fray Diego Fernández de Villalán ubica en el ábside de la capilla, o sea, en el ábside de la Catedral de Almería. Es decir, además de ser capilla, su propia capilla funeraria, es también la primera capilla sacramental
una capilla sacramental incluso pionera, mucho antes de las disposiciones del Concilio de Trento, y observen que también la ubicación del sol en el ábside también viene a ser un reflejo o un intento de materializar determinadas connotaciones y determinados conceptos contenidos en la propia liturgia o incluso en la práctica religiosa común. Fíjense ustedes que en este sentido, dentro del ciclo preparatorio de la Navidad, desde el 18 de diciembre al día 24 se rezan las antífonas de la Navidad y la correspondiente al día 21 de diciembre es aquella que dice Oriens splendor lucis aeternae sol justitiae venitet lucia sedentis in tenebris et in umbra mortis. Oriente, esplendor de la luz eterna, sol de justicia, ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en las sombras de muerte. Es decir, fíjense que ahí en ese sentido ese sol, digamos, actúa como un auténtico jeroglífico, pero no tan jeroglífico, podríamos decir, que viene a conceptualizar toda esa poetización del uso de la luz en las catedrales. Que, ojo, el románico articula de una manera muy inteligente, es decir, lejos de esos tópicos que consideran a la arquitectura románica una arquitectura oscura, es decir, esos tópicos hay que sacudirlos y desde luego hay que superarlos y olvidarlos, realmente lo que el románico verifica al utilizar la luz como elemento plástico, místico, transfigurante de la arquitectura es lo que llamaríamos una iluminación gradual. Es decir, la luz se va intensificando, como ustedes ven en pantalla, conforme nos vamos acercando al altar. Algo que evidentemente contrasta abiertamente, aunque no se aparta demasiado, del concepto gótico. Es decir, hay que tener en cuenta que cuando se habla del uso de la luz en la Edad Media, y sobre todo en un periodo, vamos a decirlo así, que ya viene a coincidir con en los siglos del gótico, hay autores como Titus Burckhardt que al referirse al arte islámico hablaban de la alquimia de la luz. La alquimia de la luz que presupone la transmutación de la materia. Es decir, en función de la idea de la piedra filosofal, es la transmutación del metal o del material vil en el oro. Fíjense que aquí en este caso, en el caso de la arquitectura cristiana, en lugar de hablar de alquimia de la luz y consecuentemente de transmutación, tendríamos que hablar de mística de la luz, que supone la transfiguración de la arquitectura. Y en este sentido es capital para poder entender este uso de la luz tan emblemático, tan idiosincrásico de las catedrales góticas medievales, digamos, hay que tener en cuenta, y sobre todo teniendo la imagen que ustedes tienen en pantalla, la figura capital, no solamente a la hora de actuar, sino a la hora de conceptualizar esa mística de la luz en los siglos del gótico del abad Suger de Saint-Denis. Es decir, cuando el abad Suger de Saint-Denis ordena reedificar la cabecera de este importantísimo templo, de esta iglesia de Estado de la monarquía francesa, fíjense que en el momento en el que se produce esa desmaterialización de la arquitectura, es decir, la arquitectura se convierte en un andamiaje maravilloso de piedra para albergar toda esa sinfonía de vidrieras policromadas maravillosas que cuentan todos los ciclos hagiográficos, marianos, etcétera, etcétera, que forman parte de la iconografía cristiana. Pues bien, fíjense que cuando se produce esa reconceptualización, también tenemos que tener en cuenta la motivación que lleva a Suger de Saint-Denis, y ojo, a otros autores también, discurriendo por el sendero de la filosofía neoplatónica, a precisamente proponer, digamos, la vía anagógica para poder entender precisamente qué se pretende hacer con el uso de la luz en una catedral gótica. Y me explico. Suger de Saint-Denis habla de un proceso que se resume en la frase de materialibus ad immateriabilia transferendo. Es decir, transferir desde lo material a lo inmaterial. Es decir, precisamente en los escritos de Suger de Saint-Denis se advierte cómo precisamente su afición por los metales preciosos, por las piedras preciosas, por la belleza de los objetos de culto, reconoce en los materiales preciosos un signo no de ostentación, sino de santidad. Es decir, cuando la luz incide sobre un diamante, sobre una esmeralda, sobre el oro y sobre la plata, descubre toda su belleza precisamente porque tiene luz. Es decir, y evidentemente esa naturaleza física de los materiales preciosos es lo que las vidrieras transmiten
digamos, en clave mística, es decir, desde la luz física a la metafísica, a toda, digamos, la orquestación, podríamos decir, lumínica, ¿de acuerdo?, de la catedral. Hay que tener en cuenta de que precisamente también el propio Suger de Saint-Denis nos deja esto perfectamente claro, y fíjense en un pequeño texto, en un pequeño poema, podríamos decir, en el que se sustancian esas metáforas arquitectónicas que anteriormente les estaba refiriendo. Es decir, concretamente la Suger dice: nobile claret opus, ses opus quod nobile claret, clarificet mentes ut eam per lumina vera, ad verum lumen ubi Christus janua vera. Es decir, que en síntesis viene a decir que justamente esta obra que resplandece tiene es decir, aplíquenlo ustedes a la visión de la catedral, tiene a través de su resplandor, de su belleza, de su luz, de iluminar las mentes, para que precisamente el fiel, a través de esa luz, llegue a la luz verdadera, de donde Cristo es la verdadera puerta. Es decir, fíjense que ahí evidentemente vemos la asociación de forma y concepto que indiscutiblemente no hace falta que les diga que compone toda una sinfonía espectacular a través de la experiencia de los constructores góticos. Precisamente luego trataremos un punto que es justamente la conversión de la catedral en monumento. Y precisamente observen que además de ese despliegue espectacular en el uso místico de la luz, a ese efecto de las catedrales góticas va a contribuir un elemento formal decisivo como va a ser la altura. Es decir, porque efectivamente todos estos elementos teológicos, neoplatónicos, místicos, van a brillar todavía con mayor intensidad si caben. Es decir, precisamente gracias a la estilización que la arquitectura gótica es capaz de alcanzar al remontarse desde el suelo, desde los pilares de la tierra, justamente, hasta el cielo. Un registro distinto, pero un continuismo, va a ser el que va a dar la catedral renacentista. Es decir, la catedral renacentista va a continuar precisamente apostando por la presencia de la luz como un elemento transfigurante de la arquitectura. Es decir, precisamente la intención de los arquitectos y, por supuesto, de los comitentes que inspiran toda esta serie de soluciones, no lo podemos olvidar, es el hecho de que efectivamente la comunidad de fieles tenga la sensación, y fíjense, eso lo hemos experimentado siempre, que cuando entramos en una catedral entramos en otro mundo. Es decir, no es entrar en un salón, no es entrar, piensen en este edificio, este sin duda es un edificio maravilloso, pero el entrar en este edificio no supone emocionalmente lo que implica entrar en una catedral. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente hay una serie de elementos estratégicamente condicionados para provocar ese efecto. Entonces, como les digo, el Renacimiento va a continuar esta línea, pero podríamos decir cambiando el registro. Es decir, aquí en este caso tenemos que tener en cuenta el experimentalismo que desarrolla la figura de Bernardino Rossellino, primeramente cuando construye la nueva tribuna con ventanas de la primitiva Basílica de San Pedro, por orden del Papa Nicolás V, de la cual nos da cuenta Giannozzo Manetti, y posteriormente y sobre todo, con la imagen que tienen ustedes en pantalla, cuando a instancias del humanista y pontífice Pío II, más conocido como Enea Silvio Piccolomini, se construye la nueva Catedral de Pienza. Esta catedral de Pienza, veremos un poquito más adelante, va a tener una trascendencia extraordinaria para lo que tenemos muy cerca, tremendamente cerca, y, digamos, sus similares. Pero por ahora lo que me interesa que vean es que justamente no se abandona ese efecto transfigurante de la luz, pero se cambia el registro. Es decir, en función de los pensamientos y de las fuentes contemporáneas, precisamente se apuesta ahora por una luz blanca. Es decir, es destacar la pureza de la luz. Una pureza de la luz que está remitiendo en última instancia a un concepto tremendamente interesante del cual pues precisamente Caravaggio suele hacer uso con bastante frecuencia en su pintura sacra, que no es otro que la fotodoxia de Cristo. La fotodoxia de Cristo, que no es sino considerar a Cristo la fuente misma de la luz. Una luz que es blanca, una luz que es pura. Una luz que refleja la divinidad, la pureza, la integridad del diamante y que precisamente va a tener sus efectos en esta nueva concepción de la catedral renacentista desde el punto de vista lumínico a partir del momento en el que, siguiendo lo que dicen las fuentes contemporáneas, los fieles cuando entran en ella tienen la sensación de estar en una casa de cristal.
Es decir, es justamente el valor de la transparencia, de la limpieza, de la pureza, como les digo, del diamante químicamente puro, que no sería otro que justamente la presencia misma de Cristo transfigurado, presente en la luz. Indiscutiblemente, esto va a tener una repercusión y una aplicación emblemática cuando la catedral renacentista se monumentalice, y justo es decir, precisamente como uno de los grandes méritos de la arquitectura española, a través sobre todo de las soluciones aportadas por Diego de Siloé, por Andrés de Vandelvira, por Diego de Vergara, es decir, los tres nombres emblemáticos de las catedrales renacentistas, andaluzas y por extensión españolas, que van a verse culminadas simbólicamente cuando también estas catedrales, además de apostar por este simbolismo de la luz, protagonicen un acontecimiento de auténtica vanguardia como va a ser la apuesta por el altar tabernáculo, es decir, el altar exento que viene a ser la cristianización del Arca de la Alianza, en la cual se manifiesta la nueva Shekinah, es decir, la nueva manifestación, la nueva teofanía divina de Cristo en la Eucaristía, de la misma manera que se manifestaba el Dios de Israel entre las alas de los querubines, como dice el Antiguo Testamento, pues precisamente entre el pueblo de Israel. Y efectivamente, el modelo de altar exento tipo tabernáculo que se acuña en Málaga, se acuña en Granada, además casi podríamos decir simultáneamente, va a crear escuelas. Piensen ustedes que este va a ser el modelo de altar y además con él, asumiendo todos estos conceptos que les estoy comentando de la catedral renacentista, los que se van a transportar al Nuevo Mundo. Es decir, las catedrales americanas precisamente van a hacer suyo este modelo y además observen, es muy interesante recordar también el testimonio de personajes históricos claves como Juan de Palafox, obispo de Puebla de Los Ángeles en México, quien al disponerse a configurar el altar mayor de esta importantísima catedral mexicana, se dice que lo que va a hacer es precisamente un tabernáculo como se ha hecho en Málaga y como se ha hecho en Granada. Es decir, fíjense que además evidentemente es algo que viene a ser una auténtica ruptura, porque piensen que el tipo tabernáculo que sintoniza, como ustedes ven en esta imagen, con ese nuevo sentido de la luz, pues digamos viene a ser una apuesta por la modernidad, que evidentemente venía a ser la antítesis del retablo parietal adosado al muro que todas las grandes catedrales góticas, piensen ustedes en Sevilla, en Toledo, etcétera, etcétera, y otras catedrales incluso posteriormente, pues seguían apostando como modelo configurante de sus capillas mayores. Otro elemento importante también en ese recorrido de las catedrales es la presencia, es decir, las catedrales se hacen notar, y se hacen notar, ya les digo, desde siempre. Es decir, desde que son construidas o incluso mientras se están construyendo. Es decir, su volumen imponente va ocupando espacios, va definiendo plazas, va perfilando entornos, incluso en algunos casos, fíjense que aquí tienen la Catedral de Ciudad de México, la catedral actúa como un elemento de purificación. Hay que tener en cuenta que la Catedral de México se edifica en la Plaza del Zócalo, una vez que el Teocalli, la pirámide escalonada donde se daba culto a Quetzalcóatl y a los dioses aztecas, que había sido manchada por la sangre de miles de víctimas de los sacrificios humanos, es purificada con la construcción de un templo cristiano, es decir, como elemento de redención, podríamos decir, de esa etapa anterior. También es interesante tener en cuenta que existe una iconografía desde la Edad Media, es decir, muy extensa, que recoge como si fuera una cápsula del tiempo. Aquí, fíjense, tendríamos que aplicar ese concepto acuñado por Michel Bajandal del periodait, el ojo de época, como precisamente las miniaturas, los fondos de las pinturas. Fíjense, ahí están viendo una obra de Faney, están viendo una miniatura que presuntamente, evoca la construcción del templo de Salomón, pero ya están viendo ustedes que realmente eso es casi una fotografía que nos está acercando a lo que se estaba viviendo en toda Europa cuando cada ciudad, como expresión de legítimo orgullo ciudadano y digamos de propia autoestima, estaba edificando su propia catedral. Como les digo, es una iconografía extensísima y, como les digo, ya sea con la catedral construida que afirma su presencia o cuando se está construyendo. Aquí están viendo un detalle del famoso dibujo del pintor flamenco Antonio van den Wingaerde, un dibujo de 1500
1564, es decir, es un dibujo que además forma parte de un proyecto estratégico militar encargado por Felipe II, y bueno, ustedes pueden observar como en primer término ya estamos viendo pues precisamente las columnas monstruosas que presiden tanto la Puerta del Sol como la del Patio de los Naranjos, y ojo, lo más interesante de todo es que en 1564 la aljama estaba en pie. Es decir, que efectivamente ya la catedral renacentista ya comienza a rivalizar, a hacerse notar, a imponer su presencia, como evidentemente observen. Hay testimonios tan excepcionales como esta vista de Diego Velázquez, maravillosa, de Granada, donde destaca en todo su esplendor la rotonda de Diego de Siloé. Pero vamos, en cualquier caso, ya les digo que la presencia de la catedral, con independencia del lenguaje arquitectónico, de los lenguajes arquitectónicos que la vayan configurando, va definiendo, ya digo, la impronta, el aspecto, la imagen de las distintas ciudades. Yo creo que estas perspectivas que les estoy mostrando son suficientemente explícitas, de hecho, incluso creando escenarios o definiendo escenarios, podríamos decir, antológicos, que además también en el caso de Santiago de Compostela también está ligado a los grandes acontecimientos jubilares, o incluso también, pues digamos, rivalizando o digamos casi entrando en un diálogo amoroso con los elementos naturales, como puede ser el caso de la maravillosa catedral proyectada por Vicente Acero en la ciudad de Cádiz. Es decir, que precisamente es una catedral vecina del mar, es decir, como también precisamente el poeta Juan de Obando Santarém denominaría la catedral de Málaga, es decir, la perla catedral del mar vecina. Bien, fíjense que también un poco para terminar este pequeño apartado, la presencia de la catedral se impone incluso a pesar de las marcas comerciales, a pesar del urbanismo brutalista de la ciudad contemporánea y a pesar de que haya otras construcciones que pretendan rivalizar con ellas. Es decir, fíjense que este caso es tremendamente interesante porque la UNESCO, de hecho, lanzó una advertencia cuando se estaba construyendo en Sevilla la Torre Peli, en el sentido de que la Torre Peli, pues bueno, amenazaba el skyline de la ciudad de Sevilla y, consecuentemente, fíjense, la imagen de la ciudad de Sevilla, sobre todo si rivalizaba con la Giralda. Ya están viendo ustedes que, evidentemente, por mucho que pretendiera la Torre Peli o pretenda cualquier otra condición, con la catedral no puede nadie. Es decir, efectivamente, su presencia es tremendamente poderosa. También otro aspecto capital que tenemos que tener en cuenta en este recorrido es, digamos, que efectivamente para que la catedral pueda ejercer todas estas funciones, y sobre todo la de imagen de la ciudad, no podemos olvidar la otra, epicentro sagrado, pero por extensión y sobre todo imagen de la ciudad. Era imprescindible su conversión en monumento. Y observen, cuando estamos hablando de la conversión en monumento, tenemos que tener en cuenta que la catedral consigue serlo en función de 3 puntos fundamentales: el volumen del buque arquitectónico, en segundo lugar, la altura, ya lo he referido anteriormente, y en tercer lugar, el hecho de que la catedral abrace un concepto, o mejor dicho, 2 conceptos fundamentales a partir del Renacimiento: el de templum y el de monumentum, en el sentido que se entendía en el mundo romano, en el mundo clásico, que adquiere o que le imprime matices particulares. Fíjense que ahí en este sentido pues tenemos que ver que el volumen arquitectónico pues evidentemente es algo que comienza a hacerse notar, sobre todo a partir del periodo románico, que es cuando evidentemente la catedral pues va, podríamos decir, incrementando espacios, diversificando, digamos, dependencias, también evidentemente haciéndose mucho más compleja arquitectónicamente, sobre todo también a partir del momento en el que cada una de las partes adquiere una dimensión simbólica en particular. Es decir, fíjense, por ejemplo, en estos ejemplos que les pongo en pantalla, y eso efectivamente lo vemos también, no solamente en lo que es el alzado, sino también, sobre todo, en la planta. Es decir, hay que tener en cuenta que, digamos, como consecuencia de esa primera etapa, marcada por la Basílica de San Juan de Letrán, el primer elemento importante que tenemos que tener en cuenta en la configuración de la catedral es el transepto, que se define entre los siglos IV y V, pero el transepto, algunos siglos después, a partir sobre todo del siglo IX, también genera justamente en la intersección de las naves el crucero.
el crucero que se va a monumentalizar al exterior a través del cimborrio, como ustedes también, es decir, esa especie como de cúpula que se va a alzar marcando la intersección justamente entre los brazos de la cruz. Pero ojo, va a haber un elemento capital e importantísimo que va a contribuir sobremanera a la monumentalización de las catedrales, que va a estar directamente relacionado con uno de los grandes fenómenos, podríamos decir, de masas del mundo medieval. De hecho, pues evidentemente no nos tenemos que rasgar las vestiduras si consideramos el fenómeno de las peregrinaciones, que, ojo, también existían en el mundo antiguo, siempre nos olvidamos de la antigüedad. Las peregrinaciones son algo que vienen de los grandes santuarios del mundo antiguo, pero en fin, es cierto que para el tema que estamos tratando son las peregrinaciones, digamos, a los grandes centros que ejercen o que tienen como reclamo pues precisamente las reliquias de los santos y santas, que congregan a los fieles para su veneración. Hay que tener en cuenta que esto va a provocar justamente que la catedral se vea obligada a desarrollarse monumentalmente, digamos, por cuestión de pura funcionalidad, es decir, para evitar las aglomeraciones delante del altar donde se exponen las reliquias, es o fue absolutamente necesario, esto se plantea en torno a los siglos X, XI, crear o prolongar las naves laterales por detrás del altar, y fíjense ustedes que es aquí cuando surge uno de los rasgos fundamentales de las catedrales, que es la girola, el deambulatorio o girola, es decir, precisamente el pasillo que por detrás del altar pues permite la libre circulación, la afluencia del público, evidentemente sin estorbar, pues podríamos decir, el normal funcionamiento del templo. Fíjense que aquí en este sentido están viendo una reconstrucción del aspecto original de la Catedral de Santiago de Compostela, es decir, la iglesia de peregrinación o la catedral de peregrinación en mayúsculas, conforme a su estado primitivo, conforme a los planteamientos de la arquitectura románica. Observen ustedes también esa complejidad en la multiplicación de espacios, los absidiolos, etcétera, etcétera, y eso en planimetría pues lo vamos a ver que se refleja en el hecho de que algunas catedrales, fíjense, por ejemplo, en el caso de la primera imagen, en el caso de la Catedral de Toledo, en el caso también de otras, se apuesta por una doble girola, es decir, en el momento en el que el tramo basilical, en lugar de 3, tiene 5 naves, y entonces efectivamente se crea un doble deambulatorio, y evidentemente eso todavía imprime un mayor movimiento, una mayor fluidez, precisamente no solo a nivel interno, sino también algo interesante, es decir, la girola a nivel externo también potencia la propia imagen volumétrica del buque arquitectónico. Es decir, fíjense que esto es interesante, hablaremos de las metáforas, porque precisamente algunas girolas, a raíz de este planteamiento, de ese reforzamiento estructural y arquitectónico, van a ser la imagen más conclusiva de la fortaleza de la fe, es decir, de la Nueva Jerusalén, es decir, ese aspecto fortificado de alcázar que la girola, casi de manera natural, propicia al exterior. Otro elemento clave, ya les he dicho, que es la altura. Es decir, les decía al principio que el cristianismo es una religión cósmica que mira al cielo. Y precisamente si hay un periodo, como ustedes saben, que se ocupa perfectamente de materializar y visualizar esta idea, es el gótico. Es decir, precisamente no solamente con la multiplicación de agujas, de torres, etcétera, etcétera, sino sobre todo porque la flexibilidad del esquema arquitectónico del gótico permite una audacia extraordinaria a la hora de que un edificio pueda alcanzar una altura interna jamás sospechada. Piensen ustedes que además sabemos la cota exacta de resistencia de la altura de un edificio de una catedral gótica, es decir, concretamente la catedral francesa de Beauvais, que llega a alcanzar los 46 metros de altura, es decir, desde el pavimento hasta la clave de bóveda. Claro, fíjense ustedes que esto les pasaría factura, es decir, porque evidentemente la Catedral de Beauvais lleva acumulando problemas de resistencia pues prácticamente desde su construcción, porque quedó demostrado que, en fin, el gótico podía dar mucho de sí. El pilar fasciculado se podía estirar, pero si ustedes me permiten la expresión coloquial, un pilar no es un chicle. Es decir, entonces evidentemente el pilar tiene unas limitaciones que evidentemente, pues en este caso, llega en esa cota de los 46 metros de altura. Fíjense que evidentemente también hace que el gótico también encuentre en la altura un aliado, podríamos decir un aliado imprescindible.
de incalculable eficacia a la hora de visualizar esa transfiguración de la arquitectura a través de las vidrieras, a través de la luz que anteriormente les comentaba. Es decir, a nivel interno y a nivel externo, como les digo, con la multiplicación de vectores verticales que prolongan el edificio hacia el cielo. El tercer aspecto que les decía que contribuye a la monumentalización de la catedral es el concepto, y sobre todo los dos conceptos que, digamos, abraza la catedral a partir del Renacimiento. Se lo comentaba anteriormente, el de monumentum y el de templum. Fíjense que si aplicamos la noción clásica, o más concretamente romana, de monumentum, esto convierte a la catedral en algo que podríamos denominar o definir como un artefacto genealógico de la ciudad. ¿Y qué quiero decirles con esto? La catedral es un elemento tangible que hace presente la memoria del pasado, con proyección en el presente y con vocación de futuro. Es decir, refleja la estabilidad eterna, podríamos decir, de la ciudad, de las expectativas de la ciudad materializadas en su iglesia mayor. Esto, evidentemente, está aliado con el segundo concepto, el de templum. Es decir, templum podríamos entenderlo como una obviedad. Es decir, claro, la catedral es una iglesia, pero claro, cuando hablamos de templum, en sentido romano, en sentido renacentista, estamos hablando de un recinto sagrado que está proclamando la gloria eterna, pero gracias, sobre todo, por su inspiración en la antigüedad clásica, en el mundo romano concretamente. Y observen que es aquí donde asistimos a uno de los capítulos más brillantes de la arquitectura catedralicia, y justo es decir que, como les comentaba anteriormente, en este registro resulta fundamental la aportación precisamente de la arquitectura española, que va a ver plasmada pues precisamente en las tres grandes catedrales renacentistas de Andalucía, sobre todo por el ingenio de Diego de Siloé, como inventor, podríamos decir, de la fórmula, que va a permitir resolver un tremendo problema. Tengan ustedes en cuenta que con una trayectoria tan brillantísima de catedrales que están alcanzando los 40 y tantos metros de altura, el Renacimiento se encuentra con un problema. ¿Cómo llegar a una altura equivalente utilizando un vocabulario y un sistema constructivo de vocación clásica? Esto no lo podemos hacer. Es decir, el canon clásico, como saben ustedes, está sometido a un módulo, a una proporción, a un número. Y evidentemente, en un sentido estrictamente pitagórico, los números mandan y la proporción manda. Entonces, fíjense que este es un gran problema, porque evidentemente la altura de una catedral renacentista había que conseguirla, si se quería emular las audacias del gótico, de una manera distinta. Y observen, como les digo, Diego de Siloé, a través de un proceso de reflexión de unos antecedentes y precedentes tremendamente interesantes que se registran en el contexto italiano, va a llegar a la fórmula ideal. Por un lado, la forma en la que Filippo Brunelleschi había arbitrado el aumentar la esbeltez de la columna, por ejemplo, en sus grandes construcciones, en San Lorenzo y el Santo Espíritu de Florencia. Es decir, es suplementando el capitel con un trozo de arquitrabe o de entablamento, que saben ustedes que es lo que denominamos dado brunelleschiano, que en última instancia no viene a ser sino la traducción clásica del cimacio bizantino, es decir, del suplemento del capitel. Por otro lado, ya Bernardino Rossellino había dado en la tecla en la Catedral de Pienza que había construido para el Papa Pío II, Enea Silvio Piccolomini. Es decir, precisamente esa es la fórmula embrionaria que Diego de Siloé, precisamente al ocuparse del magno proyecto de la Catedral de Granada, va a resolver y va a traducir a escala monumental. Y observen, con una fórmula que se basa en un esquema tripartito que apuesta por la adición, yuxtaposición y superposición de tres elementos. Les digo adición porque es suma, les digo yuxtaposición porque es unión, es conjunción, y es superposición porque esos tres elementos se van a colocar uno encima del otro. Es decir, el primer elemento es el pilar cruciforme con medias columnas adosadas. Es decir, es una forma muy inteligente de disfrazar un pilar de columna, no es una columna. Pero parece una columna. Aquí en este sentido, lo fingido es lo verdadero, como diría López. En segundo lugar, tenemos el dado brunelleschiano. Es decir, fíjense que es monumentalizar la solución que hemos visto en las iglesias florentinas. Y en último lugar,
colocar el pilar de ático, ustedes lo están viendo aquí en la imagen de detalle, ya digamos intuido por Rossellino en la Catedral de Piensa, que aquí observen, precisamente también cuando estudiamos las catedrales andaluzas del Renacimiento, podemos decir abiertamente que nos enfrentamos a las variaciones sobre un mismo tema, parafraseando el lenguaje musical. ¿Por qué? Porque observen, Diego de Siloa en Granada hace un trasplante directo de la fórmula original monumentalizándola a escala gigantesca. Andrés de Vandelvira, en Jaén, le otorga ese esquema tripartito, digamos, la armonía pitagórica, matemática del número áureo. Es decir, fíjense que eso también, en expresión del profesor Pedro Galera, le permite a Andrés de Vandelvira en Jaén, la más bella, la más perfecta de las tres catedrales renacentistas, pues evocar, digamos, la imagen de una palmera de piedra, cuyo tronco es el pilar, es el pilar cruciforme, el cogollo es el dado brunellesquiano y desde el pilar de ático arbotan los arcos, que es como si se fueran las ramas de la palmera. Pero ojo, no podemos olvidar a Diego de Vergara, que en esta maravillosa Catedral de Málaga pues consigue hacer realidad lo que podríamos denominar un revivalismo del gótico. Es decir, porque efectivamente no solamente se produce la hipertrofia del pilar de ático, sino también justamente la inteligencia de Diego de Vergara por construir una catedral gótica de concepto gótico con un lenguaje renacentista le lleva a alcanzar aquí la nada desdeñable altura de 41,2 metros, es decir, lo cual la convierte en la catedral peninsular más alta. No les digo de España porque tenemos que tener en cuenta que la nave central de la Catedral Gótica de Palma de Mallorca tiene 44 metros. Es decir, aquí estamos hablando de las tres naves, es 41,2, pero estamos hablando de una arquitectura renacentista. Además, observen, quizás aquí, en este caso, vemos precisamente que el sueño renacentista de conseguir un edificio de altura gótico con un lenguaje moderno cristaliza y se hace realidad. Todo ello, pues evidentemente con permiso del modelo, del paradigma, que evidentemente viene dado por la grandiosa obra de Diego de Siloé, digamos que supone la Catedral de Granada como plataforma experimental de estas soluciones. Y ojo, es interesante tener en cuenta que si las circunstancias no lo hubieran impedido, quizás este recorrido por la monumentalización se habría completado, pues justamente si Vicente Acero hubiera podido hacer realidad el maravilloso proyecto para la Catedral de Cádiz, que es, además de una síntesis de todas las catedrales españolas, también una relación, un acercamiento a los principales presupuestos de la arquitectura italiana, europea y en concreto italiana, digamos, en una idea de conjunto. También cuando hablamos de la catedral hablamos de jerarquía. Es decir, y aquí tenemos que hacer referencia a un elemento permanente y a un elemento, podríamos decir, temporal. El elemento permanente es el cabildo, es decir, la institución que gestiona, que cuida, que mantiene la catedral, y el elemento de paso que viene a ser, y fíjense, esta fotografía creo que es tremendamente expresiva, el obispo de turno. El obispo de turno que puede ser o un aliado del cabildo o todo lo contrario. Y esto evidentemente va a condicionar sobre todo la historia de las catedrales y va a dar todo su sentido a uno de los espacios más idiosincrásicos, sobre todo de las catedrales españolas, que no es otro que el coro. Es decir, que hay que tener en cuenta también que vemos uno de los elementos definidores también de la catedral como, fíjense, no tanto como epicentro religioso, como epicentro hierocrático, es decir, como residencia del poder religioso. Fíjense que ahí en ese sentido, según la liturgia, y fíjense, volvemos a San Juan de Letrán, desde el principio, se establece litúrgicamente el llamado coro a la romana, es decir, la sillería con la cátedra se sitúa detrás del altar, es decir, en la secuencia coro, altar, fieles. Fíjense que en este sentido esto permite definir, como ustedes tienen en la imagen, un espacio que es cristocéntrico, que es jerárquico y que es democrático. ¿Por qué es cristocéntrico? Porque evidentemente el protagonismo absoluto es del altar. ¿Por qué es jerárquico? Porque efectivamente se establece una diferencia entre los fieles y los servidores del altar, que es el presbiterio, los presbíteros, los sacerdotes, que necesariamente ocupan un área privilegiada, son los servidores del altar. Y en tercer lugar, aunque pueda parecer una contradicción, no lo es democrático porque todos, sacerdotes y comunidades fieles, participan del mismo espacio. Por contra, desde los tiempos medievales,
en Europa, pero singularmente en España, se va a imponer este modelo de coro. Fíjense que es el que tenemos como más interiorizado, como más asumido en el contexto de una catedral. Es decir, es el espacio cerrado en forma de U, cerrado por muros, con una reja, digamos, abierta hacia el altar, y con una sillería. Es decir, fíjense que en este sentido esto es una afirmación del poder señorial y aristocrático de los cabildos catedralicios medievales. Fíjense que en este sentido, si me permiten, quiero dedicar un cariñosísimo recuerdo al profesor Joaquín Gil San Juan, que precisamente su tesis doctoral fue sobre los cabildos catedrales de Castilla, y él estudió como uno de los grandes especialistas en historia de la Iglesia precisamente la casuística que hacía que los cabildos catedralicios en la Edad Media están tan envalentonados que precisamente se enfrentan a obispos, a reyes, a emperadores, a ayuntamientos, y efectivamente una plasmación conclusiva de ese poder señorial va a ser este tipo de coro. Es decir, un coro que, a diferencia de las características que les he dicho anteriormente, va a ser autocrático, va a ser aristocrático, teocrático y aristocrático. Es decir, es autocrático porque es una demostración de poder. Es teocrático porque es una demostración de un poder presuntamente de origen divino. Y es aristocrático porque obviamente ese tipo de coro nos está remitiendo a un espacio exclusivo. Es decir, vedado, podríamos decir, a diferencia de lo que ustedes están viendo aquí, donde el espacio queda completamente abierto a la congregación de fieles. Y de hecho observen que esto se ve perfectísimamente en cualquier perspectiva, donde estas catedrales, pues digamos, asumen esta configuración, y singularmente las españolas. Fíjense que el arranque de todo esto viene a partir del momento en el que en el siglo XII, los canónigos de Santiago de Compostela, con el coro de piedra del maestro Mateo, imponen esta fórmula. Es decir, entonces observen, la secuencia que aquí les comentaba, coro, altar, fieles, queda interrumpida porque tenemos altar, coro, fieles. Es decir, que ahí evidentemente se crea lo que esto va a ser tanta polémica en el siglo XVIII, como es justamente el hecho de que el coro se considere un estorbo, efectivamente, es decir, cuando se cuestionan efectivamente esos privilegios señoriales de los cabildos, y justamente, pues precisamente se pretenda una repristinación de las catedrales conforme a la liturgia romana. Ojo, tengan ustedes también en cuenta que en el hecho de que se expanda por toda España este concepto de coro, va a ser decisivo que después de Santiago de Compostela lo adopte la Catedral de Toledo. La Catedral de Toledo, ejerciendo su hegemonía como catedral primada, impone ese modelo, no es que lo imponga a la fuerza, pero lo va imponiendo gradualmente al resto de las catedrales españolas. Y ojo, va a suceder algo interesante. Cuando en 1577, en el contexto de la Reforma Católica, el cardenal de Milán, Carlos Borromeo, teorice sobre la arquitectura sagrada en ese famoso tratado, las instrucciones sobre las fábricas y el ajuar de los templos, y se pretenda volver a la tradición del coro romano, pues precisamente se va a lograr. En algunos casos sí. Incluso en catedrales europeas, fíjense, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, se van a reeducar esos coros, digamos, que hemos visto cerrados de esta manera, es decir, suprimiendo el trascoro y, digamos, despejando la nave central. Pero claro, como se suele decir coloquialmente, Spain is different. Es decir, y España va a seguir siendo diferente porque precisamente el coro, digamos, tal como había sido concebido, va a ser irreductible. Y observen, tal es así que en la historia de la arquitectura justamente se define este modelo como el coro a la española. Es decir, un coro a la española que, es cierto, espacialmente y arquitectónicamente puede ser un estorbo. De hecho, es un estorbo que, digamos, podríamos decir, que rompe la unidad del espacio-camino. Pero claro, tiene una maravillosa, o mejor dicho, dos maravillosas contraprestaciones. Por un lado, las maravillosas sillerías de coro, que no tienen parangón. Las del mundo hispánico no tienen parangón en ningún otro lugar del mundo. Cuando digo el mundo hispánico, lo hago extensivo, por supuesto, a América. Y digamos, y qué decir de la sillería, evidentemente, de Málaga, que es una de las grandes obras de la escultura barroca europea, sin duda, y por supuesto una segunda contraprestación, los trascoros,
que siempre nos olvidamos de ellos. Es decir, los trascoros, desde el gótico, nos están dejando una secuela de magníficas intervenciones escultóricas, arquitectónicas, que precisamente obedece también al deseo de magnificar ese espacio exclusivo, les repito, autocrático, teocrático, aristocrático, no solamente internamente con la sillería, sino también al exterior, el muro exterior. Bien, casi como último aspecto que quiero presentarles, también las catedrales son metáforas. Es decir, quieren ser una imagen poética de un referente concreto. Fíjense que hay en ese sentido las catedrales medievales, las grandes catedrales medievales, el caso de Notre Dame de París, de Chartres, etcétera, etcétera. Fíjense que en este sentido quisieron ser el palacio de la Virgen. Es decir, y se plantean, incluso es algo que también viene alimentado por esa nueva concepción del espacio, del uso de la luz. Pero ojo, hay otras metáforas tremendamente interesantes que tienen un hondo calado en las catedrales españolas. Una de ellas, como no puede ser de otra manera, es el Templo de Salomón. Precisamente con algunos de sus elementos carismáticos. Tengan ustedes en cuenta que, según se describe en el Libro de los Reyes, uno de los elementos definitorios del Templo de Salomón al exterior eran las dos columnas de bronce organicistas en forma de flor, llamadas Jaquín y Boaz, que escoltaban el pórtico. Esta idea, fíjense, es interesante tenerla en cuenta, porque, claro, nosotros conocemos estas fachadas de la Puerta del Sol y de las Puertas de las Cadenas como resultado de la fagocitación que la catedral barroca en el siglo XVIII verifica sobre la catedral renacentista. Pero nos tendríamos que hacer la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido si la catedral de Málaga no hubiera sido interrumpida en su construcción por el obispo García de Haro y la construcción se hubiera culminado en el siglo XVI? La portada sería así. Fíjense que lo que llama la atención es justamente la presencia de esos dos grandes fustes monstruosos que precisamente, además de ser una clara evocación, podríamos decir, de las columnas del templo, ahora volveré a esta imagen, es interesante que tengan en cuenta también otra idea, es decir, las catedrales son polisémicas, las catedrales, digamos, no hacen referencia a un solo concepto, es decir, lo resumen todos y lo interpretan a su manera, como es la imagen de la Jerusalén celeste, y las puertas de la Jerusalén celeste. Fíjense que allí les pongo, entre hecho, las puertas de la ciudad de Zamora, con esos dos torreones que enmarcan el arco de acceso. Fíjense que recupero esta imagen. Estamos viendo las puertas de la Jerusalén celeste, estamos viendo el pórtico del Templo de Salomón. Y observen también incluso, aquí está presente el pórtico del Templo de Salomón. Es decir, ya el profesor Germán Ramallo estudió profundamente toda la simbología salomónica de ese imafronte de la Catedral de Murcia y justamente observen, aquí en este caso no deja de ser interesante, que las columnas Jaquín y Boaz están presentes, digamos, no quizás en el elemento más llamativo o de mayor tamaño, sino justamente por la diferencia cromática. Es decir, si ustedes observan las dos columnas que enmarcan justamente la puerta, que son de un jaspe rojo, son las columnas del pórtico. Fíjense que curiosamente en las portadas del Sol y de las cadenas de la Catedral de Málaga se repite también esa bicromía. Las dos columnas que enmarcan justamente la puerta son de un tono cromático diferentes, es decir, hay una doble referencia a la imagen, como les digo, del templo. Y también, por supuesto, dentro de esas referencias salomónicas tenemos que incluir el propiciatorio del Arca de la Alianza con la presencia de la moldura de oro y los querubines con las alas enfrentadas que tienen ustedes, pues precisamente también como parte de la decoración esculpida. Ojo, también les digo una cuestión. Evidentemente, estas metáforas, además de ser visuales, son literarias. No pueden olvidar la importancia que tiene en el contexto cultural de la época la literatura de la éfrasis, es decir, la descripción de los monumentos, la descripción poético-literaria de los monumentos. No podemos olvidar que a la par que se está definiendo iconográficamente esta catedral renacentista de Málaga, Gaspar de Tobar hace una descripción poética donde las referencias al Arca de la Alianza, al Templo de Salomón, son permanentes. Es decir, casi estadísticamente yo me atrevería a decirles que precisamente son las referencias metafóricas más numerosas dentro de esa descripción poética. Es decir, se compara con los edificios de la antigüedad, pero particularmente con el Templo de Salomón, que viene a ser un elemento de moda,
no lo pueden olvidar, el salomonismo, según estudió el profesor Juan Antonio Ramírez, es una moda dentro de la cultura, de la alta cultura, podríamos decir, del siglo XVI. Como les digo, convive con la metáfora de la Jerusalén celeste. De hecho, la propia cabecera, como en su momento digamos, estudió la profesora Rosario Camacho, es la imagen de la fortaleza de la fe, con ese buque arquitectónico, es decir, esa estructura de alcázar fortificado. Pero ojo, también observen, precisamente como las catedrales son polisémicas, están presentes otras metáforas, que tienen dos edificios emblemáticos que apuestan por la rotonda. El Panteón de Roma y la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que se materializan en la concepción polisémica que Diego de Siloé da a la Capilla Mayor de la Catedral de Granada. La Capilla Mayor de la Catedral de Granada es el Panteón de Roma, porque no podemos olvidar que es un templo imperial. Es la tercera iglesia de Estado de la monarquía española. La primera, San Juan de los Reyes de Toledo, la segunda, la Catedral de Granada, la tercera, la Capilla Real de Granada y la cuarta, el Escorial. Es decir, es la secuencia de la iglesia de Estado en la arquitectura española. Entonces, observen, la Catedral de Granada nace con la intención de ser templo imperial, lo que justifica la imagen poética del Panteón, y al mismo tiempo, panteón imperial, es decir, lo que justifica la relación con la anástasis de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, y sin olvidar también que es una capilla sacramental presidida por un tabernáculo, es decir, como espacio cristológico, cristocéntrico y eucarístico. La Basílica de San Pedro, fíjense, con el doble punto focal, baldaquino, cátedra, está presente en la Catedral de Jaén. Doble punto focal, el tabernáculo y el altar de fondo dedicado al Santo Rostro. Es decir, no podemos olvidar que la Catedral de Jaén es una iglesia de peregrinación, que además se sufraga por suscripción popular, por eso se termina. Es decir, no es una catedral subvencionada como la inmensa mayoría, es decir, es precisamente gracias a la iniciativa del cardenal Merino lo que hace posible que el proyecto de Andrés de Vandelvira se culmine, es decir, se consagra íntegro en el siglo XVII, y precisamente porque la Catedral de Jaén se concibe como templo del Santo Rostro. Entonces, eso explica que precisamente emulando la Basílica de San Pedro, es decir, el lugar de la cátedra es el retablo que ustedes ven en el fondo, pues justamente donde se ubica la reliquia, y justamente el lugar del baldaquino es el que ocupa el tabernáculo, siguiendo la secuencia de las catedrales renacentistas. Bien, muy brevemente, ya para terminar, también no les quiero dejar la oportunidad de que vean que la catedral es también un teatro. Es decir, también la arquitectura de la catedral es susceptible de convertirse en una escenografía gracias a la inclusión, a la integración de las artes, la presencia de la pintura mural que transfigura la propia arquitectura. Aquí les estoy pasando imágenes de las decoraciones descubiertas por el equipo de la profesora Estrella Arcos, que además académica de esta Real Academia, precisamente durante la intervención que se hizo años atrás. Fíjense, incluso también con aspectos muy interesantes que quizás algún día convendría replantear su recuperación. Y junto a eso el teatro de las catedrales evidentemente se refuerza gracias al fachadismo, sobre todo algo importantísimo a partir del barroco, en la época de las grandes fachadas, de las fachadas espectaculares, incluso con vocación de europea, en el caso de Valencia, en el caso de Murcia, o incluso otras fachadas que entroncan con modelos, digamos, clásicos, tanto del mundo romano como renacentista, como el diseño de Alonso Cano, con el triple arco triunfal de la Catedral de Granada, o incluso también, digamos, las iniciativas de Antonio Ramos en los planos definitivos para las fachadas de la Catedral de Málaga, que observen, convierten al Templo de Salomón, al pórtico del Templo de Salomón, en una fachada barroca con dos torres, precisamente como estaba proyectado precisamente según los planes originales, o por ejemplo también reconvierte la traza de José de Bada para la fachada principal de un modo tremendamente sugestivo cuando Antonio Ramos traza esas relaciones con el imafronte de la Basílica de San Juan de Letrán. Es decir, se había terminado en 1766 por Alessandro Galilei, y muy poco después esa obra que se difunde por los grabados, pues están viendo ustedes que es evocada, digamos, de una manera muy interesante por Antonio Ramos en ese diseño. O incluso también las catedrales buscan la escenografía, el efecto sorpresa. Fíjense, no estamos en Roma, en la plaza de Ignazio Raguzzini,
digamos que nos sorprende ante la iglesia de San Ignacio. Fíjense que estamos caminando alrededor por la calle Fresca, etcétera, etcétera, y fíjense los juegos de perspectiva nos sitúan frente a esta gran fachada teatro, es decir, precisamente también con esos juegos y también contando con el Palacio Episcopal, también con el nuevo Palacio Episcopal construido por Antonio Ramos. Como epílogo y para terminar, en las catedrales también está presente la vanguardia. No es una historia acabada ni mucho menos arquitectónicamente. Tanto el racionalismo como el organicismo dejan y siguen dejando testimonios, digamos, excepcionales de la creatividad y también de nuevos replanteamientos de los usos litúrgicos funcionales y también, podríamos decir, espaciales de las catedrales a través de ejemplos, por ejemplo, como con los que pongo en pantalla, de Brasilia, de Liverpool, fíjense aquí en este caso de Río de Janeiro, o la Catedral de Santa María de Tokio. Es decir, fíjense que hay en ese sentido jugando con las distintas alternativas de la arquitectura moderna. En definitiva, como les digo, un recorrido que efectivamente, lejos de presentarnos a la catedral como un fósil, lejos de presentarnos a la catedral como un elemento intangible o momificado, evidentemente nos sigue diciendo que la catedral pues sigue desafiando al tiempo, al espacio, a las inclemencias, a cualquier intrusismo, etcétera, etcétera, por los siglos de los siglos. Pues nada, pues muchas gracias y espero que les haya resultado interesante.